En esta oportunidad me permitiré hacer una breve introducción sobre un tema que considero que todo auditor debe tomar en cuenta cuando se mide la efectividad del control interno, siendo este el factor humano del fraude, debiendo tomarse en cuenta algunos aspectos que estaré presentando a continuación. En primer lugar, empecemos con una frase algo pesimista de Joseph Well, que dice: pocas personas comienzan su carrera con el objetivo de convertirse en mentirosos, tramposos y ladrones. Sin embargo, este resulta ser el destino de muchos. Joseph Well también nos enseña que la mayoría de personas son honestas o quieren serla. El problema es que de igual forma, todos en alguna oportunidad inevitablemente nos vemos presionados a realizar alguna actividad delictiva, poniendo a prueba nuestra moral, honestidad y valores éticos. La pregunta que hacemos en estas situaciones son cuáles son los factores que mueven a una persona a cruzar la línea. Esto se complementa con lo expuesto por Peter Goldman en su libro de Trabajo para la Prevención del Fraude y el Control Interno en Servicios Financieros, publicado en el 2010, en el cual se hace referencia a la regla 20-60-20 sobre el comportamiento humano, la cual nos dice que el 20% de las personas en toda organización nunca robarán. No importa nada, son del tipo de personas que tienen un carácter y una integridad muy fuerte y que nada los puede persuadir u obligar a efectuar un hecho ilícito o defraudar a la organización. El otro 60% es este tipo de personas que por lo regular las definimos como las personas que tienen una actitud tramposa, que si bien no provocarán o buscarán una oportunidad de cometer un fraude, si la oportunidad se presenta, la aprovecharán. Un ejemplo sencillo que podemos comentar es algo cotidiano. ¿Qué sucede cuando efectuamos una compra y el cajero o dependiente se equivoque y nos dé de más en el cambio correspondiente? Esta persona se percata del error y no le dice nada, justificando que fue un error de la otra persona y no de ellos, y que lo hacen para que tengan más cuidado la próxima vez, entre otras muchas otras excusas que pueden encontrar en su mente. El otro 20% de las personas que laboran por una organización de acuerdo a esta regla son personas fundamentalmente deshonestas. Siempre van a estar buscando la forma de aprovecharse de la organización, de obtener un beneficio adicional, ya sea con el uso de activos de la organización, ya sea con agenciarse de recursos de la organización, ya sea de aprovecharse de los mismos para beneficio personal. El problema de esto es que cuando una de estas personas del 20% logra encontrar la forma de efectuar un fraude dentro de una organización que logra convencer a alguien del 60% del grupo anterior, el riesgo y el impacto que pueden llegar a ocasionar es mucho mayor. Por esto es importante que conozcamos cuáles son los elementos que pueden llegar en un momento a convencer a una persona a participar o a efectuar un ilícito dentro de nuestras organizaciones. En este sentido, el modelo que me gustaría compartir con ustedes es el que considero que nos permite entender de mejor forma el comportamiento hacia el fraude. Es el denominado triángulo del fraude, propuesto por el criminólogo estadounidense Donald Creasy en los años 60, el cual distingue tres factores que deberían de estar presentes para que una persona cometiera un fraude, que son presión, oportunidad y racionalización. Cuando hablamos de la presión o motivación, cuando hablamos de la presión, nos referimos a conservar el puesto demostrando buenos resultados por motivos de deudas personales, obtener bonos en función a resultados o cualquier otro aspecto que considere la persona que debe satisfacer o que necesita satisfacer. La oportunidad es cuando la persona percibe en su entorno de trabajo o en la actividad que realiza un entorno favorable para cometer un delito o un fraude. En general, podemos decir que es cualquier deficiencia del control interno. Esto enmarca también el concepto de cultura organizacional y gobierno corporativo. Y el último, la justificación, que es el proceso mental, que hace que una persona halle razones para cometer un fraude y que puedan ir más allá de las necesidades financieras. Un empleado resentido, por ejemplo, un empleado resentido cometerá un fraude en venganza contra ese empleador, no necesariamente por motivos de dinero.
Otro motivo para el fraude es la impunidad, o sea, la casi certeza de no ser sancionado ni legal ni civilmente cuando se comete un fraude. Posteriormente, esto cambió al diamante del fraude, el cual incorpora un factor adicional, que es la capacidad. Esto nos indica que la persona puede tener presión financiera, personal o social, la oportunidad, una eficiencia del control interno o procesos y la justificación, pero la persona necesita de la capacidad para poder tomar ventaja de una situación o evento y poder realizar un fraude. Esta capacidad está relacionada con las cualidades o aptitudes, especialmente las intelectuales, de una persona. Más adelante observaremos algunos otros elementos que ayudan o colaboran a este elemento de la capacidad, que van relacionados con el nivel académico, tiempo que lleva una persona laborando dentro de una organización y su puesto dentro de la organización. Un aspecto importante a considerar es que, al igual que ha evolucionado la forma y métodos de las personas que cometen fraude, es importante mejorar los procesos y controles existentes y por consiguiente nuestra forma de apreciar y entender este ilícito. Es por esto que el último cambio de este modelo incorpora la disposición al riesgo. Esto quiere decir que adicional a los factores previamente comentados, se incorpora la evaluación que realiza la persona respecto a la posibilidad de ser penalizado por las actividades realizadas, indistintamente la justificación o la racionalización que tengan para cometer el fraude. Un aspecto que nunca debemos olvidar respecto al fraude, la intencionalidad. Es decir, el fraude no es un hecho fortuito. Por consiguiente, la responsabilidad de las personas es completa y no debe haber consideraciones especiales para proceder en contra de una persona al momento de detectarse un acto de este tipo. En resumen, el fraude es cometido cuando de manera simultánea se presenta ante una persona un problema que debe resolver, dispone de acceso o bienes de la organización, considera que es correcto o justificable desde su punto de vista y hay un bajo nivel de riesgo o es un desafío. Observando el pentágono del fraude, podemos decir que hay tres elementos que no podemos gestionar. Por ejemplo, la presión o motivación, que es un aspecto muy personal. Lo que es la racionalización o justificación, que esto depende tanto de la persona como de su entorno de trabajo. Su capacidad. Normalmente buscamos personas con altos niveles técnicos, con experiencia y con capacidades específicas para desarrollarse adecuadamente en un puesto de trabajo. Por consiguiente, considero que en los dos elementos que sí podemos gestionar es en la oportunidad. Esto es una deficiencia o debilidades en el control interno, por distintas razones que tenemos que estar evaluando periódicamente. Y lo que es la disposición al riesgo, que esto se deriva específicamente de políticas bien definidas, de un gobierno corporativo bien estructurado y bien organizado, de un sistema de gestión de riesgos bien diseñado y gestionado oportunamente. En este sentido, para ampliar un poco más lo que hemos venido diciendo, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que sería el perfil de un estafador. ¿Quién está más sujeto o propenso a cometer un fraude dentro de una organización? En ese sentido, tenemos que tener una política conozca a su empleado. Para esto, y para hacer una pequeña introducción sobre este tema, estaremos usando el reporte anual que emite la CFE. En este video les estaré dejando adjuntos los links para que puedan acceder tanto a este reporte como al reporte de Kroll, que es otra organización internacional que hace evaluaciones y encuestas relacionadas con el tema del fraude. Uno de los primeros aspectos que podemos observar es que cuando hacemos una evaluación de una persona que ha cometido un fraude y cuando éste es detectado, podemos observar que estas personas no cuentan con antecedentes criminales ni con condenas previas. De igual forma, a la hora de verificar sus referencias laborales, podemos observar que ha sido un empleado modelo, que no tiene llamadas de atención, que no tiene sanciones, ni ha sido despedido previamente en organizaciones anteriores. En este sentido, lo que tenemos que hacer es evaluar o reforzar nuestros métodos de contratación de tal manera que nos permitan tener una visión clara del tipo de persona que estamos contratando. No tanto simplemente con aspectos laborales, sino que también de conducta y competencias.
También la posición dentro de una organización no garantiza el que una persona no pueda hacer uso inapropiado o apropiarse ilícitamente de los bienes de la organización para beneficio personal. Si bien la propensión al fraude se encuentra en mayor medida en los empleados, conforme se pudo observar en el gráfico anterior, el impacto económico o a la imagen de la institución es en mayor medida derivado de acciones ilícitas cometidas por funcionarios de la misma. También tenemos otra estadística dentro de este documento que no he incluido en esta presentación, pero es importante mencionarla, es relacionada al tiempo que se tarda en poder detectar un fraude. Normalmente un empleado, de acuerdo a este estudio, se tarda 12 meses en poder encontrar un ilícito o un fraude. Cuando hablamos ya de ejecutivos de alto nivel, funcionarios o accionistas, podemos llevar hasta 2 años en poder detectar un fraude o un ilícito. El tiempo laborado para una empresa no garantiza que un empleado no pueda cometer un fraude. Por otro lado, permite que las personas conozcan más a una organización, sus operaciones, procesos y controles, permitiéndoles detectar brechas en los mismos que puedan ser utilizados para cometer actos ilícitos. Estas estadísticas nos muestran que entre mayor tiempo de laborar para una organización, una persona tiene mayor probabilidad de efectuar un fraude. No es que lo esté cometiendo, pero su probabilidad por su conocimiento de la organización y especialmente su cultura tiene mayor capacidad de poderlo realizar. En ese sentido, ya para finalizar esta pequeña presentación, ¿cuál podría ser el perfil de un defraudador o alguien que comete un fraude? En general, podemos decir que no hay un perfil genérico. Cualquiera puede ser una persona sospechosa, en tanto exista presión, oportunidad y justificación o racionalización con respecto al fraude. En este punto, lo que sabemos y podemos decir es que el impacto de un fraude dentro de una institución puede afectar sustancialmente el cumplimiento de las metas, que cualquier persona puede efectuar un fraude. Los controles y estándares internacionales son buenas herramientas. Detección y prevención no son 100% infalibles. Les agradezco su tiempo. Espero que sea de valor para ustedes. Gracias.